Muy bien, vamos a empezar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Bien, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Pablo, ¿le pides a Luis si nos prende un aire, por favor? Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los dos canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Imaginamos parte de ese punto, conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente, paralelamente a la columna vertebral hasta arribar al chakra secreto, localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, el canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero, a la derecha del canal central para los hombres en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Como es costumbre, le acompañamos de la respiración del ánfora o de la vasija. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Subsecuentemente aplicamos la yoga de la retención de la respiración. En esta volteamos la atención sobre de sí misma. Y así intentamos reconocer y estabilizar el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza. Lo hacemos como si disparásemos una flecha a través de un arco, un dardo a través de una cerbatana. Así decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, del que dependen las funciones dualistas y conceptuales de la conciencia, tanto las positivas como las negativas. Así fortalecemos al Yelum, el viento de sabiduría que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central. Recordamos, de este dependen las altas funciones de la conciencia. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino de color blanco, 3 para el femenino de color rojo, y culminamos con la yoga de la gran vasija. En la misma inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales,
Retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario, reteniendo la respiración. Generamos esta sensación de calor interno. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos presionaremos esos puntos de acupresión asociados a la práctica, como bloquearemos las nadinas de las fosas nasales, con la instrucción propia de la yoga de las 9 respiraciones. Y así nos involucramos con esta práctica por unos minutos y en silencio. Transitemos a la práctica de la estabilidad, la recolección del respirar. Recordemos en esta cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos introspectivamente a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación.
la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, del soporsueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia, y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental, profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser objeto o presas del hundimiento mental, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar extremidad o excitación mental nos concentramos en la exhalación. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad en la inhalación. Y ahora gradual y suavemente, transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza. En realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad, su temporalidad y transitoriedad. Así la gran y breve oportunidad con la que contamos aquí y ahora para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma.
Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal como la única variable del todo certera y segura en la vida, es la de nuestra propia vulnerabilidad. Como este evento, cuándo y cómo nos es desconocido. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, en realidad significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente, lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental, y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a cultivar y fortalecer aquellos positivos y virtuosos, así como a identificar, debilitar y trascender los negativos, los no virtuosos. Con ello en mente, exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio, y nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma. Lo hacemos como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólica, indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y así el punto en donde sus cualidades coinciden,
haciéndose a nosotros presentes. Así afirmamos, Lamala Kyabsunchio, Sanjala Kyabsunchio, Chula Kyabsunchio, Gendunla Kyabsunchio, Lamala Kyabsunchio, Sanjala Kyabsunchio, Chula Kyabsunchio, Gendunla Kyabsunchio. Expandamos ahora la proyección de nuestra conciencia. A través de utilizar y aprovechar esa maravillosa facultad de la conciencia humana, la imaginación. Volvamos entonces a la práctica del tomar y el dar, el Tonglen, uno de los métodos sucintos y principales para el fortalecimiento y cultivo de esa honda y poderosa mentalidad, aquella de orientación y vocación altruista, la bodhicitta. Comencemos por imaginar una persona que nos es cercana, a un ser amado, a un hijo, a un hermano, a un pariente, a un amigo, alguien que conocemos bien, por el que experimentamos un sentimiento natural de preocupación y cercanía, quien hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológico o física. Evoquemos tan vívidamente como nos sea mentalmente posible esta persona. Exploremos lo que pensamos son las causas que en éste propician y detonan su sufrimiento, tanto las externas como las internas. Subsecuentemente y a manera simbólica, visualicemos a la pureza fundamental de la conciencia, nuestra naturaleza búdica, como una perla de luz en el centro del chakra del corazón. Recordemos, la misma representa nuestro potencial para el despertar, aquel que comúnmente se ve obnubilado por el velo de las aflicciones. Concibámoslo entonces como esa esfera, como esa orbe luminosa en el centro del chakra del corazón. Luz blanca radiante, inexhaustible, iridiscente. Luz de gozo y purificación. Concibámosle como el fundamento mismo de nuestro ser, como la expresión simbólica de nuestra naturaleza esencial. Y así, retomando la práctica del Tonglen, imaginemos al sufrimiento por el que transita nuestro ser amado, las causas que le propician y producen. Concibámoslos como una especie de nebulosidad oscura, brumosa, espesa, que se proyecta sobre de su coronilla. Y ahora, con cada inhalación, imaginemos, sintamos absorber esa oscuridad, dirigiéndola hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde la misma se diluye, desvanece, debilita, hasta no dejar rastro alguno. Recordemos emprender esta tarea no solo como una aproximación imaginativa, sino con cada inhalación evoquemos la mentalidad que es propia de la compasión, expresando, enunciándola así. Puedas verte libre del sufrimiento y sus causas. Con cada inhalación, imaginemos cómo el dolor, el sufrimiento, la aflictividad por la que transita nuestro ser querido, gradualmente se disipan y desaparecen, se debilitan, hasta que del todo se desvanecen. Y así una vez más evoquemos mentalmente a esta persona. Pero ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, su aspiración y deseo de bienestar y felicidad, expresando el deseo que es propio de la bondad y el amor, enunciándolo así.
puedas encontrar la felicidad genuina, puedas identificar y propiciar las causas que le propician y producen. Con cada exhalación imaginemos irradiar luz y claridad de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Luz de sanación, de bondad y amor, que del todo satura, inunda a esta persona, le llena de gozo y bienestar, de tranquilidad y estabilidad. Sintamos, imaginemos que esto es así aquí y ahora, mientras nos involucramos con esta tarea, sincronizándole con la respiración en silencio. Hagamos esto por unos minutos. Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para con nosotros alguna dimensión, algún sentimiento de animadversidad. Al evocar mentalmente esta persona, investiguemos si las cualidades que en la misma identificamos como reprensibles son verdaderas o imaginarias, o si pueden en efecto ser parcialmente genuinas y al mismo tiempo una mera distorsión y designación de nuestra propia mente o conciencia. Como referente recordemos cómo, al vernos movidos por la aversión, tendemos a naturalmente exagerar las cualidades negativas de esa persona. En todo caso, identificamos a esta como una fuente de conflicto. Y esos problemas parecen a nosotros presentarse desde fuera por sí mismos, desde su propio lado, del todo independientes a la evaluación que de los mismos hacemos, consciente o inconscientemente. Con cada inhalación, absorbamos esas cualidades que hallamos conflictivas. Imaginemos simultáneamente absorber las causas que propician ese sufrimiento, ya sea las que están presentes en la vida de la persona, en la nuestra, o en una combinación y relación entre una y otra. Dirijamos a estos hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, a la manera de esa nebulosidad espesa, oscura, grumosa, donde se extingue y desvanece sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación,
concibamos la dispersión de estas cualidades negativas, de estos distintos tipos y variedades de comportamientos que identificamos como aflictivos. Imaginemos todos estos oscurecimientos mentales y emocionales desvaneciéndose, extinguiéndose en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación, visualicemos toda fuente y expresión de bondad, toda compasión y toda sabiduría, fluyendo, proyectándose hacia afuera, a manera inexhaustible, de esa fuente de sanidad, de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación, evoquemos la mentalidad propia de la bondad amorosa. Puedas encontrarte genuinamente bien. Puedas verte dotado de las causas que propician y detonan el bienestar genuino y duradero. Imaginemos así esta persona viéndose del todo saturada por esta luz de bondad y cómo experimenta gozo y la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo esta luz del todo satura a la persona. En ella se hace cada vez más brillante e intensa, incrementando su sensación de gozo y bienestar. Y sincronizando la práctica con la respiración, procedamos de nueva vez en silencio por unos minutos. Y ahora expandamos la proyección de nuestra conciencia para que pueda abrazar a todos los seres sensibles, que como nosotros naturalmente añoran la felicidad y la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación, absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de esa nebulosidad espesa, oscura y grumosa. Con cada exhalación imaginemos extender gozo y bienestar al mundo, la luz de la felicidad genuina. Una vez más hagamos esto en silencio. Sincronicemos a la práctica con el respirar.
Y ahora liberemos nuestra imaginación a todos los objetos mentales, ausentes de esfuerzo. Asentemos a nuestra conciencia en su propia naturaleza, en esa dimensión más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. A la medida de nuestras posibilidades, hagamos esto por un momento. Y así terminemos por dedicar el mérito, como es hábito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras distintas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente, bondadosa y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Om Ahum. Penseguro Pemase Dihum. Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar gradualmente nuestra atención. Muy bien. Recuerden que en el contexto de la práctica del Dharma en general y particularmente de su dimensión contemplativa, es siempre muy importante comenzar de forma correcta como también concluir de forma adecuada. La manera en que comenzamos es asentando la mejor de nuestras motivaciones, que evidentemente y en el contexto del Sendero Mahayana es la de la bodhicitta, y culminando con la dedicatoria del mérito. Esta tiene muchos diferentes objetivos, entre ellos, por ejemplo, el movilizar las impresiones positivas, los resultados favorables que éstas naturalmente propician y detonan en nosotros, en beneficio de otros y en la multiplicidad de las mismas. Esto parte de la noción de que si nosotros resguardamos este mérito y no lo dedicamos, al vernos expuestos o al ser presa de una aflicción mental y emocional, como las que naturalmente todavía plagan actualmente a nuestra mente y corazón, ese mérito se exhausta, literalmente desaparece, se esfuma. La metáfora que se emplea dentro de la tradición mahayana es como un gran bosque de maderas finas y de lento crecimiento. Puede tomar mucho tiempo el que él mismo madure y sin embargo en un incendio furtivo que representa una especie de metáfora de la presencia de una aflicción como es la ira y el enojo, puede calcinarse en cuestión de horas, ¿no? Lo mismo acontece con el mérito que hemos acumulado a lo largo de una enorme extensión de tiempo y con un enorme esfuerzo.
Por eso, cuando nosotros dedicamos el mérito, es como si literalmente resguardáramos al mismo en un entorno de seguridad. Y sin importar lo que pueda pasar, el mismo no puede perderse, ¿no? Y al mismo tiempo se concibe que al dedicar el mérito, esta acción por naturaleza propicia el que el mismo se multiplique. ¿Por qué? Porque no solamente permanece en nosotros, sino evidentemente se extiende a todos los demás. Recuerden simultáneamente que el objetivo primario de una práctica como lo es la del tomar y el dar es fortalecer la mentalidad propia del sendero Mahayana, la que caracteriza al héroe espiritual, que es la bodhicitta. Ahora, también es cierto que esta práctica puede propiciar y detonar diferentes tipos de beneficio hacia los que la dedicamos. Pero esto depende de muchos factores, depende de cuán poderosa y sincera es la motivación con la que emprendemos la tarea, el esfuerzo, la iniciativa contemplativa, y también la focalidad con la que nosotros podamos ejecutarla. A menor focalidad, menor impacto; a mayor focalidad, mayor impacto. Y por ende también, como en la totalidad del edificio contemplativo, la presencia de una mente poderosa, atenta y concentrada es siempre esencial. Por eso, en casa y dentro del contexto de su entrenamiento cotidiano, no descuiden la práctica de el shamatha, esto es, las herramientas que tienen por objetivo el dotarnos de una mente que se caracteriza por la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Como hemos también señalado recurrentemente, los beneficios que naturalmente acompañan una mente dotada de esa habilidad son multifactoriales y multidimensionales. Pero al mismo tiempo, y habiendo dicho esto, de ninguna manera piensen y conciban, como es muy común en los estudiantes de Dharma, especialmente en los principiantes, pero noto lo es en tantos, aún los que tienen mucho tiempo de exposición al Dharma, de ninguna manera conciban o de alguna manera reduzcan a la práctica contemplativa a la mera shamatha, ¿sí? Como he exaltado y acentuado una y otra vez, sin importar la hondura de la práctica del shamatha, ¿verdad? Inclusive el logro mismo de la plenitud de la estabilidad de la atención, esa aproximación no elimina de raíz y estructuralmente el velo de las aflicciones. Lo pausa, puede disminuir la intensidad con la que éste se presenta y manifiesta en el seno de la vida cotidiana. Eso es de valor naturalmente, es significativo, es importante, pero en realidad no puede estructural y definitivamente eliminar esas aflicciones, por lo que eventualmente las mismas, especialmente cuando nosotros abandonemos el trance de la absorción meditativa, volverán a reincidir, ¿sí? Este es, recuerden, uno de los centrales, más profundos e importantes descubrimientos que acompañan al despertar de Siddhartha, ¿sí? Esto es lo que distingue a dicho despertar del de los contemplativos contemporáneos del mismo, primariamente abocados unipuntualmente al desarrollo de esta dimensión del samadhi. Precisamente lo que el Buda descubre y devela es que el cultivo de la estabilidad de la atención, por importante que es naturalmente en el camino, es insuficiente para liberar a un individuo del velo de las aflicciones y de las diferentes dimensiones que le caracterizan. Y mientras nosotros no logremos dicho objetivo, no podremos reclamar la plenitud del despertar y la iluminación. Para ello, la práctica de la investigación contemplativa es central y por ende lo que denominamos el vipassana, ¿sí? Recordarán simultáneamente que el vipassana, se expresa de diferentes maneras. Hay muchas distintas avenidas a través del cual pretendemos fortalecerlo en el contexto y en el seno de la disciplina contemplativa y el sendero del Buda Dharma. Una de estas avenidas, una primaria que el Buda exaltó y acentuó, es la de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos,
la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales, un tema muy amplio, y la aplicación de la atención sobre una colección de fenómenos que son centrales para, digamos, la estrategia de liberación, la estrategia de despertar del Buddha-Dharma en general. Pero también es cierto que es fundamental el complementar esta aplicación, esta avenida, este esfuerzo introspectivo, con, digamos, la calidez de las prácticas para el corazón. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, esta noche nos abocamos, una vez más, a una de estas prácticas, una particularmente recurrente y popular dentro de la experiencia contemplativa del Sendero del Diamante, la práctica del Tonglen. Una herramienta contemplativa central de la tradición de Nalanda, que, como bien saben, nutrió y operó como referente fundamental de la transmisión del Dharma al techo del mundo, del budismo tibetano en general. Bien, hemos estado hablando, recordarán, acerca de la aplicación de la atención sobre el cuerpo, la primera de las 4 recolecciones, y que precisamente comienza con la práctica de la recolección del respirar. Esta es la herramienta que precisamente pretenderemos fortalecer y refinar para calibrar a la mente y para dotarle del poderío que requiere para la investigación contemplativa. De otra forma, cada vez que nosotros nos aboquemos a la misma, seremos presa de la fragmentación de la atención o de la pérdida de claridad y por lo tanto precisión en la misma, lo cual hará de esta herramienta central para la liberación, la aplicación de la atención sobre el cuerpo, una ineficaz. Por eso comenzamos siempre, y el referente esencial de nuestro entrenamiento contemplativo es alguna práctica propia del samadhi, de la pacificación o del shamatha. Recuerden, se le llama así pacificación porque a través del mismo lo que nosotros pretendemos precisamente domesticar y pacificar son los venenos que de forma constante y recurrente pues afectan la coherencia y continuidad de la atención. Hay muchos de estos venenos, ¿verdad? Por ejemplo, una primera lista que hemos también pues dilucidado previamente es la de la pereza, aquella que exalta la importancia de hacerse consciente del olvido del precepto o instrucción contemplativa, esto es, la o las técnicas de meditación con las que nos involucramos, la instrucción meditativa, la importancia de no crear nuestra propia aparentemente original aproximación al entrenamiento mental, que suele ser también bastante fantasioso e ineficaz, los 2 primarios venenos, que es el veneno de la excitación, la extrema ideación, o el veneno del diálogo interior y el veneno de la lasitud, de la pérdida de claridad y con ello precisión introspectiva, el sopor y finalmente el sueño. El no aplicar los antídotos cuando la situación y momento lo demandan y su sobreaplicación que también resta precisión al esfuerzo contemplativo. Esta es una vía de aproximación. Una segunda vía de aproximación tiene que ver con atender la presencia de la malicia o la aversión u hostilidad, la presencia de la duda aflictiva, la presencia del deseo sensual, que por cierto no se refiere como aparentemente lo expresa a la sexualidad, sino a la sensualidad. La sensualidad tiene que ver con la información que recibimos a través de los 5 o los 6 sentidos, ¿no? Y de nueva vez, la extrema ideación y el hundimiento mental y la lasitud. Precisamente la práctica del samadhi y del shamatha nos ayuda a calibrar a la mente y una función central de la misma, que es la de la atención o la concentración. Una mente ausente de esta calibración es disfuncional. Recuerden este dicho, observación, señalamiento propio de la filosofía contemplativa budista, uno que les presento recurrentemente: una mente ausente de atención y concentración es disfuncional. Y una mente dotada de atención y concentración se torna y hace, por definición, funcional.
Además, pues creo que no tengo que exaltar la multivariedad de beneficios que una mente concentrada puede traer, aportar y obsequiarnos en la vida. En contraste, una mente ausente de ese valor, de esa cualidad, es una que nosotros desgraciadamente debilitamos. Es una que nosotros pues degradamos, ¿sí? Siendo nuestro más importante baluarte y tesoro. Bien, ahora, con una mente concentrada, atenta, en equilibrio, una que ha superado la extrema ideación, la lasitud y el mero desequilibrio de la atención, emprendemos el esfuerzo introspectivo, específicamente aquel del análisis y la investigación, que lo que pretende es eliminar el velo de la confusión. Y en el contexto de la primera de las 4 recolecciones, la aplicación de la atención sobre el cuerpo, pues precisamente lo que se busca es que nosotros nos hagamos introspectivamente conscientes de su condición compuesta, de su condición transitoria y dinámica, por ende, en consecuencia de su ausencia de identidad intrínseca, dado el hecho de que el referente primario a través del cual la mayoría de nosotros edificamos y construimos nuestro sentido de identidad personal es a través del cuerpo. Tan simple como el hecho de que cuando nos vemos al espejo, de forma inercial, inconsciente, afirmamos aquello que en el espejo se refleja soy yo. ¿Sí? O cuando simplemente atendemos y vislumbramos el cuerpo, la corporeidad de otro, exactamente y de la misma manera señalamos en este al otro, ¿verdad? Así, cuando nosotros colocamos cercana atención en el complejo de la mente y del cuerpo, tendríamos que preguntarnos, y este es uno de los objetivos de este tipo de régimen de observación contemplativa, si ahí hallamos o podemos en efecto identificar a ese yo. ¿Qué yo? Ese unitario, autónomo, independiente con el que nosotros comúnmente tendemos a identificarnos. Ahora es muy importante notar y subrayar, también no me canso de señalarlo y tratarlo de clarificar, porque de no hacerlo, nuestra aproximación a este tipo de estrategia introspectiva puede verse sesgada por la confusión, por la imprecisión y por lo tanto producir exactamente el contrario resultado que nosotros buscamos, ¿no? Es importante entonces notar que el Buda nunca dijo, nunca señaló, nunca afirmó que no existe un yo del todo. ¿Sí? De hecho, se comenta que el Buda dijo, precisamente, yo nunca he afirmado que no hay un yo del todo. ¿Sí? Y es estúpido el afirmar que en efecto no existe del todo un yo, cuando es el yo que afirma que no hay un yo del todo. ¿Entienden la paradoja? Más bien lo que el Buda atendía es la importancia de identificar, hacerse lúcidos, conscientes de ese yo poco realista o fantasioso con el que nosotros comúnmente nos identificamos. ¿Sí? ¿Y cuál es ese yo fantasioso que la tradición budista señala debemos de identificar y de construir? Bueno, ese yo al que nosotros concebimos como unitario, a ese yo que nosotros concebimos como estático, a ese yo que nosotros abrazamos y concebimos como autónomo o independiente, a ese yo que nosotros señalamos como permanente, a ese yo al que nosotros adscribimos cualidades sustanciales. Ese yo no existe. Ese es el yo que se pretende identificar, deconstruir y trascender. Ese es el que en la mecánica propia de la investigación contemplativa que caracteriza la filosofía del camino medio, central para la tradición mahayana, para la comprensión de la vacuidad, se le llama el objeto a refutar. ¿Sí? Eso es lo que deseamos refutar. Pero no el yo en su totalidad, porque aún refutando y deconstruyendo a dicho yo, todavía queda un yo. ¿Y cuál es el yo que queda?
el verdadero, el genuino, el que existe de forma compuesta, el que opera de forma dinámica, el que no puede albergar identidad intrínseca alguna y el que simultáneamente no puede tener o no puede resguardar cualidades sustanciales, ¿verdad? Ese yo sí existe, ese es un yo funcional. Ese es el yo a través del cual no solo nosotros, sino el Bodhisattva y hasta un Buda puede interactuar, convivir y llevar a cabo toda variedad de acciones y actividades en el seno de la vida cotidiana. Pero en el contexto de la mente de alguien lúcido y despierto, a ese yo jamás se le confunde con el otro, que nosotros inconsciente y habitualmente tendemos a reificar, absolutizar, fortalecer, el que concebimos ser yo y el que es profundamente dañino, ¿no? Bien. Así que cuando nosotros en efecto nos damos a la tarea de empíricamente observar al complejo mente-cuerpo, ese es, recuerden, el objetivo de las 4 recolecciones, de las 4 aplicaciones de la atención, y lo es de la primera de estas, la aplicación de la atención sobre del cuerpo. Lo que realmente aparece a esa observación es un poco como el hervor de una sopa en la lumbre, ¿sí? Nada estable, nada estático, nada, digamos, inerte, ¿sí? Como el hervor de el agua, ¿verdad? De un té o de una sopa. Más bien, en contraste, lo que aparece es algo siempre en ebullición, en vida, en movimiento, dinámico, ¿verdad? En cambio constante. Así entonces lo que aparece es un cuerpo en flujo, en movimiento, células que mueven y que renacen, ¿verdad? Sangre que circula, el aliento que se mueve hacia afuera y hacia adentro, y similarmente, nada estable en la dimensión de la propia mente o conciencia. ¿Por qué? Porque esa mente y conciencia de qué está hecha, a través de qué se expresa, de eventos mentales que surgen a manera como una especie de, musicalmente hablando, de staccato, ¿verdad? Surge, mora, cesa, ¿verdad? En una especie de flujo dinámico de pensamientos y de imágenes que, bueno, constantemente se transforman y se suceden en un rápido movimiento en general. Así que desde la perspectiva psicológica y mental, todo, sin excepción, se encuentra sujeto a un proceso constante de flujo, movimiento y transformación. El yo que realmente existe es ese, uno en flujo, en ebullición, en movimiento, en transformación, dinámico, nunca estático. Y bueno, nosotros desearíamos, preferentemente, en constante evolución, ¿no? Desearíamos. Pero claro, si no imprimimos en la observación y relación con ese yo, este entendimiento de su condición dinámica, bueno, ese flujo será en involución. ¿Por qué? Porque operará como el referente y fundamento de lo que de esa neurótica y fantasiosa afirmación emana, que es el velo de las aflicciones. Porque recuerden, desde la perspectiva de la estructura propia de las 4 nobles verdades, una vez más, ¿cuál es la causa y fuente de nuestro dolor, sufrimiento, ansiedad e insatisfacción? Lo es la ignorancia. ¿De qué? De esa condición dinámica, de esa circunstancia en ebullición del yo. ¿Se entiende eso? Entonces, desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva mental, todo se encuentra en un constante flujo, transformación y movimiento. ¿Sí? Y sin embargo, a medida en que nosotros nos aferramos a esta sensación reificada del yo, pareciese como si el mismo o no cambiara,
del todo, o lo hiciera en una especie de ritmo y paso glacial, muy poco a poquito. De tal manera que casi esa condición dinámica es una que el contemplativo o el practicante o la persona ordinaria encuentra muy difícil de detectar. ¿Sí? Y que nos conduce a pensarnos inmutables y siempre el mismo, ¿no? La noción de que soy exactamente el mismo hoy que el que fui ayer y que mañana seré exactamente el mismo que soy hoy. A veces es un poco más fácil desmontar esta concepción si extendemos la observación un poco más, ¿no? Por ejemplo, si retrospectivamente recapitulas tu yo a los 5 años, tu corporeidad de 5 años en contraste a la que tienes a los 30 o 40 o 50, tu mente de 5 años a la que tienes ahora. Y después proyectas esta observación al cuerpo que tendrás en 20 años y naturalmente la condición mental que acontecerá entonces. Pero si lo haces de un día a otro, el cambio es tan aparentemente lento y glacial que es muy fácil concebir no acontece y por lo tanto lo que transita de un día a otro es siempre lo mismo. O una entidad dotada de ese tipo de existencia unitaria y permanente, ¿verdad? Aunque si somos puntillosos y nuestra iniciativa introspectiva lo suficientemente alerta y lo suficientemente focalizada, ¿qué podremos descubrir? Pues precisamente lo que comentaba hace un momento, a ese cuerpo en constante flujo, esas células que mueren y después nacen, a esa sangre que en nosotros perennemente circula, a ese aliento que exhala e inhala momento a momento y sin exhaustarse, sin cesar, ¿verdad? Y similarmente al volcar o al orientar nuestra atención introspectivamente a la mente y sus fenómenos, pues con mayor razón, como la misma es una colección de componentes transitorios y temporales, de diferentes tipos de eventos y factores mentales que surgen, moran y desaparecen. Por eso se dice que en realidad el error primario es identificar, proyectar o designar un yo sustancial sobre el contexto de los 5 agregados, los 5 skandhas, el agregado del cuerpo, de las sensaciones, de los fenómenos mentales y de la conciencia. Porque no importa dónde lo busquemos, en el cuerpo, en las sensaciones, en los fenómenos mentales, en la o las conciencias, nunca hallaremos ni podremos identificar ese yo fantasioso, el que concebimos estable, autónomo, independiente y permanente. ¿Y por qué no podremos identificarlo? Bueno, la respuesta primaria del Buda es porque nunca existió. Es una mera fantasía. Pero es la fantasía de la cual prendemos el velo de las aflicciones. Es de ella de la que emana el apego y la aversión. Y es del apego y la aversión que se derivan las 84,000 aflicciones. Y de estas la ansiedad, el dolor y el sufrimiento. Recuerden que decía el Buda, los seres sensibles sufren porque se identifican con lo que no son. Por ejemplo, los 5 agregados. Y los seres sensibles sufren porque ¿qué pretenden hacer propio? Lo que no les pertenece, no solo ahora, nunca, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pensamos nos pertenece el cuerpo? Esto es muy profundo porque sentimos hay alguien que es el dueño del cuerpo. Una imagen que ilustra esta me parece muy clara, la de la película de Hombres de Negro, en donde se presenta, ¿verdad?, a un cuerpo que después se devela como una especie de máquina, se abre la cara y se ve dentro de la cara una especie de pequeñito y diminuto alienígena, quien está controlando ese cuerpo como si fuera una maquinaria. Así nos concebimos, como si hay algo adentro del cuerpo que manipula y domina al cuerpo. Y si bien podemos señalar al cuerpo como uno compuesto y dinámico, carente de realidad objetiva de identidad intrínseca, pensamos que lo maneja y manipula la mente sí existe de esa manera.
Por eso volcamos la atención también a la mente y sus fenómenos, para en efecto descubrir la condición ebullicente del mismo, cambiante, dinámica. Y bueno, hablaremos de los 52 factores mentales y de la importancia de reconocer y atender y observarlos, para también finalmente concluir que lo que llamamos mente o conciencia es también una colección de componentes transitorios y temporales, pero ahora de condición y naturaleza mental, ¿no? Ahora, vuelvo a insistir, eso no quiere decir que no hay un yo. El Buda nunca dijo no hay un yo del todo, pero que ese yo existe de forma muy diferente a este otro falso y fantasioso yo. La diferencia es que a uno le concebimos estático, mientras que el genuino es dinámico, a uno unitario cuando el genuino es compuesto, a uno aislado cuando el genuino es interdependiente. Y eso hace toda la diferencia en nuestra manera de estar en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, esta noche, cuando opero y trabajo a través de un yo maestro, el ser consciente es dinámico, es cambiante, y el poderlo abandonar cuando la sesión cesa y asumir otra expresión y evolución de ese yo, el automovilista, el padre de familia, y así subsecuentemente. En contraste, la defensa y promoción de un yo congelado opera como la fuente elemental del apego y la aversión, y así de la aflictividad y la ansiedad. ¿Sí? Bien. Entonces, esto corresponde, ¿verdad? O es una descripción de este sentido de yo vivido realmente por el individuo. Esta sensación empírica o experimental del yo soy, no obstante, no existe, ¿sí? Y sin embargo, tiene efectos muy genuinos. Cada vez que te afirmas de esta manera, te identificas con un rol, te identificas con una posición, te identificas con el cuerpo, así. Todo esto, desgraciadamente, viene acompañado del tumulto de las aflicciones mentales y emocionales, ¿sí? Entonces, si me alabas, si abusas de mí, ¿no? Me siento feliz o me siento triste, precisamente como consecuencia y resultado del aferramiento a esta sensación del yo, ¿verdad? Y el problema es que esto nos vulnera, nos esclaviza a todas estas variables del entorno. ¿Por qué? Porque estaremos como perros que están constantemente esperando ser acariciados, ¿no? ¿No? Desesperados porque alguien dirija hacia nosotros un cumplido, porque alguien nos alabe, porque alguien nos exalte, nos reconozca, nos quiera, ¿no? Como un perrito que está constantemente pidiendo cariño. Dime que me quieres, acaricia mi cabecita, ¿no? Y al revés, vulnerables a que cada vez que alguien nos diga lo que no queremos oír o no confirme lo que deseamos o nos diga que no somos lo que creemos ser o que no somos tan atractivos como pensamos o que no somos tan inteligentes como reclamamos o que no nos quieren, entonces todo se colapsa en depresión y en ira y en deseo de venganza porque me has lastimado en lo que más me duele, en mi más honda intimidad y toda baba de esa naturaleza, ¿no? El hecho es que nos hace tremendamente vulnerable. Entonces la pregunta es si su sentido de yo corresponde con la realidad, con la manera en que las cosas son. Y recuerden que la tradición budista, a través de la aplicación de la atención sobre el complejo mente y cuerpo, también lo que se pretende es que nosotros nos convirtamos en acechadores de ese yo fantasioso. El verdadero practicante es un acechador. Se acecha constantemente, acecha al objeto a refutar ese sentido equívoco y fantasioso de yo con el cual nosotros nos identificamos y con el cual comúnmente construimos nuestra sensación de valía vital, ¿no? Por ejemplo, si ustedes creen que son Napoleón, pues naturalmente
ese sentido de ser Napoleón va a tener una influencia muy importante en su comportamiento, ¿no es cierto? Van a quizá adoptar una especie de falso acento francés, ¿no? Van a esperar que las personas los saluden en todos lados y en la calle, ¿sí? Y es autoevidente el hecho de que ese sentido de Napoleón es falso, no es verdadero. Tenemos que despertar al mismo. En realidad, en nosotros no hay nada que genuinamente corresponda a este sentido de soy Napoleón. Ahora, ese soy Napoleón les puede sonar ridículo, pero es lo mismo que decir soy presidente de esta empresa, o soy gerente de esta otra, o soy papá, o soy yo, ¿no? Si por ese yo conciben uno estable, unitario, autónomo, independiente. Ahora, es bien importante simultáneamente que tengan en cuenta que no importa que en este momento, esta noche, entiendan lo que pretendo comunicarles, se les va a olvidar tan rápido como lo comprenden. Porque la dimensión en donde este sentido de identidad en nosotros se resguarda no es tan solo, desgraciadamente, la de la conciencia conceptual superficial, es mucho más honda, consecuente del hábito, consecuente de la reiteración. Se ha resguardado en la conciencia sustrato, que de hecho precede a la conformación de esta vida y subsiste a la desorganización de la misma. Esa dimensión de la conciencia lleva consigo estos hábitos y tendencias de identidad, de una vida a otra. Y por eso se insiste que tenemos que nutrir, que tenemos que enriquecer esta aproximación de análisis introspectivo precisamente con la meditación. Y específicamente, ¿qué meditación? La meditación de Vipassana, de análisis introspectivo. Así investigar a nuestro cuerpo, investigar a nuestras sensaciones y sentimientos, investigar a nuestros estados mentales, ¿sí? A medida en que estos interactúan con el medio ambiente en su totalidad, ¿sí? Entonces la idea es preguntarnos, en consecuencia de esta iniciativa de análisis introspectivo, si podemos percibir a un yo, o hallar alguna evidencia de que ese yo de hecho está presente dentro del ámbito de esta matriz de eventos psicosomáticos y de medio ambiente, ¿verdad? ¿Hay alguna evidencia de la existencia de ese yo sólido, autónomo, permanente, independiente, estático? ¿Hay evidencia de la presencia, de la existencia de esa identidad? Así que cuando en la tradición budista hablamos acerca del despertar, recuerden, esa es la palabra con la que describimos a un Buda. Un Buda es no alguien iluminado, es alguien despierto. Así entonces, cuando hablamos acerca de ese despertar, ¿a qué nos referimos? Pues a esa experiencia como de ajá, que surge, ¿no? Cuando entendemos que no existe ese yo sustancial, ¿verdad? Que no existe allá afuera en ninguna entidad, que nada tiene identidad intrínseca o ese yo sustancial, ¿sí? Ahora, ¿quiere esto decir que no existimos del todo? ¿Que este descubrimiento, que el develar esta realidad naturalmente conduce a una especie de extinción de la persona? No, 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 siempre no, 1000 veces no. Lo que quiere decir es que el individuo arriba a una simple comprensión de que no es lo que pensaba que era. No que no es del todo, sino que no es lo que pensaba que era. Ese ser, ¿verdad?, estático y autónomo, independiente, eso no existe. De hecho, lo que el Buda realmente señaló cuando decía, yo no digo que no hay del todo un yo, ¿verdad?, es que no hay en nosotros algo que no esté sujeto al cambio. Y también esta es una estupenda noticia, porque en nosotros no haber nada que no esté sujeto al cambio,
pues también podemos decir, nada en nosotros es estático y por lo tanto todo proceso evolutivo es posible. Estoy en un proceso constante de evolución. Nada en mí es permanente, nada en mí es definitorio. ¿Sí? Uno de mis maestros, el doctor Jeffrey Hopkins, el padre de la tibetología occidental, o uno de sus padres, en alguna visita que hiciera a la comunidad de Casa Tibet hace muchos años, cuando todavía viajaba, ahora está ya retirado, ¿no? Nos compartió una expresión al hablar acerca de este tipo de investigación introspectiva que hasta la fecha retumba dentro de mí. Decía él: siempre es un buen momento para tener una infancia feliz. Es una expresión paradigmática, ¿no? Siempre es un buen momento para tener una infancia feliz. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto contrasta mucho la noción occidental o esta noción o señalamiento de la psicología occidental que dice infancia es destino, ¿no? Y que concibe a la infancia como una circunstancia congelada y absoluta, estática y permanente, no cambiable. Pero ¿qué es la infancia sino un recuerdo? Y también un punto de vista. Y porque es un punto de vista y es un recuerdo, también es algo que puede reinterpretarse, recodificarse y siempre hacerlo de una manera que sea de beneficio para nuestro desarrollo evolutivo. Por eso decía Jeffrey, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Aunque sean décadas después de la propia infancia. Quiere por esto decir, nunca es tarde para recodificar nuestra experiencia de una forma que sea edificante y de beneficio. Por ejemplo, nunca es tarde para entender cómo aún las circunstancias más complejas de la vida pueden aportar algo de beneficio y enfatizar el beneficio en oposición al perjuicio. O el entender que nosotros somos obras en proceso y nunca terminadas. Nada está en ti terminado y por lo tanto todo es posible, ¿no? Es como el individuo que, eso es tan común en nuestra cultura latinoamericana, porque lo vemos desde México hasta la Patagonia, esta cultura de dejar las casas sin terminar, ¿verdad? En México hay toda una especie de escuela de arquitectura que yo he designado e intitulado el varillesco, ¿sí? Porque es esta arquitectura en donde siempre se dejan los castillos sin terminar. ¿Y por qué se hace eso? Porque en los dueños de la casa nunca cesa la esperanza de un segundo piso, o de un cuartito, un estudio, una nueva cocina, o el cuarto para los hijos, ¿no? Entonces, aunque la casa esté, entre comillas, terminada, nunca cesa o se extingue la esperanza de ensancharla, de expandirla, de enriquecerla, ¿no? Entonces, ¿por qué no vivir así también? Con los castillos al aire. Con la noción de que nunca es tarde para crecer, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para añadir algo a la vida. Lo que no puedes hacer si tu identidad está terminada, sellada, es absoluta. Entonces ya no hay nada que hacer. Es como del todo terminar la casa y hacerlo de tal manera que ya es imposible añadirle un nuevo baño o una nueva sala o un segundo piso, ¿no? ¿Entienden esto? Así es. Entonces, si nosotros reconocemos que no tenemos una identidad intrínseca, por ejemplo, que no soy Napoleón, ¿cómo es que realmente existimos? ¿Tiene la palabra yo algún genuino referente? Ahora, evidentemente en una dimensión convencional tiene significado, ¿no? Si alguien
me dice, oye Tony, ¿me podrías acercar la botella de agua? No es el momento de decir, ¿qué Tony? ¿No? O de qué persona estás hablando, o a quién le estás hablando, o no hay tal yo, ¿no? Imagínense qué absurdo sería, ¿no? O que tienes un accidente y estás en un pozo ahogándote y alguien te extiende la mano y dices, ¿a quién le extiendes la mano? ¿No? Y te ahogas. Claro, en un nivel convencional, ese yo tiene función, es de utilidad, tiene significado, ¿sí? Alguien les está hablando esta noche finalmente, ¿no? Y existe. Y estoy utilizando esa dimensión relativa del yo para poderme comunicar con ustedes, para interactuar con ustedes. Pero el punto es cuando esa actividad cesa. Y siempre hay un momento donde cesa, ¿no? Entonces, en unos minutos, cuando termine nuestra sesión, el punto es ¿qué hago con ese yo? ¿Tengo la madurez para entender su condición temporal y relativa? ¿O la inmadurez para atribuirle solidez y permanencia? Porque si le atribuyo dicha solidez y permanencia, ¿qué hago con ese yo? Me lo llevo. Me lo llevo al estacionamiento, me lo llevo al viaducto, me lo llevo a casa. Y además me lo llevo con una esperanza que otros lo confirmen y lo afirmen. Ahora, como no tengo control sobre de otros y esa circunstancia con base en la cual ese yo se afirma y confirma es temporal y relativa, ¿a qué me hago presa? ¿No? Esto es, si llego a mi casa, ¿me reconocerá mi esposa como Napoleón? ¿No? ¿Me recibirá con un saludo militar? ¿Se cuadrará? Les garantizo que no, ¿no? Y eso me va a generar conflicto y una sensación de incomprensión, de no merecimiento de los demás porque no saben quién soy. Y todo esto desemboca en la frustración, en la ansiedad y en la depresión, ¿no? Y mientras más exacerbado es ese yo, más el conflicto que se produce, su ausencia de confirmación. Y puede ser tanto un yo exaltado como uno devaluado, por cierto, ¿no? Esto es, tan esperar que otros confirmes que eres la encarnación de, o el regalo de los Budas al mundo, o que los otros confirmes que eres una basura, ¿no? Porque nadie tiene basureidad, como nadie tiene esta condición exaltada, no de esa manera, ¿no? Entender que nuestro yo, el verdadero, el genuino, no existe como una entidad aislada y que se construye en términos de relación, ¿sí? Que cambia y se transforma momento a momento, que no es inmutable y que no es independiente al propio cuerpo ni lo controla, como una especie de alienígena que controla un robot en un cuerpo muy sofisticado, ¿no? Entonces el Buda en ningún momento refutó la existencia de un yo ordinario, ¿sí? De la misma manera diría yo que no refutaría la existencia de una ordinaria botella de agua, ¿verdad? Pero si examinamos la botella de agua con cercanía y detenimiento, ¿no? ¿Qué encontraríamos? Que lo que llamamos botella de agua, digámoslo así, la botella de agüeidad, no la encontraremos ni en ninguna de las partes de la botella, ni en la colección de las partes que la comprenden, ni fuera de ella. Porque lo que llamamos botella de agua es meramente una designación conceptual que el perceptor proyecta sobre esa colección de componentes transitorios y temporales que comprenden lo que designo botella de agua. ¿Sí? Y sí, la botella de agua existe como botella de agua convencionalmente. Convencionalmente quiere decir por convención, y por convención quiere decir por acuerdo individual y colectivo. Acordamos llamar a esto una botella de agua. Acordamos percibir, decodificar y emplearla como tal, como una botella de agua. Pero existe así por sí misma desde su propio lado, unitariamente, no.
Eso no está presente en la botella, es lo que el individuo proyecta, ¿no? Y luego proyectamos cualidades sustanciales, hermosa, apetecible, y luego nos relacionamos con esta con apego, y luego sufrimos si alguien nos pide un sorbo de agua, o roba la botella de agua, o peor aún, cuando la botella de agua por naturaleza, ¿qué? Cambia y se transforma. Y eso no es probable, como el Buda decía, es seguro, ¿no? Entonces lo que queremos arguir es que no existe una identidad independiente, autónoma de botella de agua, ¿sí? Una botella de agua independientemente existente. Esto es existente independiente de sus partes, existente independiente de su circunstancia e independiente a la propia designación conceptual. Esa botella de agua nunca existió, no existe y no puede existir. Fíjense, por ejemplo, la dependencia en torno a la emergencia de la apariencia gong simplemente de esta mesa. Para que haya gong como tal, tiene que haber esta mesa. Simplemente el gong emerge como gong en dependencia, por ejemplo, de algo tan primario como su orientación espacial. Cuando está así es gong y cuando está así es tope. Es el mismo objeto, pero lo que simplemente cambia es su orientación espacial, ¿no? Y es gong aquí, pero si pongo este gong en el baño, pues ya no es gong. Y si lo pongo en su cocina, tampoco ya es gong. Y si me lo pongo en la cabeza, no es gong. Y este gong que parece ser sólido y estático como gong, en realidad no es el mismo gong de ayer, ni de anteayer, ni de hace un mes. Es más, no es exactamente el mismo gong momento a momento, porque todo lo que comprende a ese gong está en movimiento. Y el gong existe, sí existe, pero como un surgimiento dependiente. Dependiente de sus partes, dependiente de su circunstancia y dependiente de la designación conceptual del individuo y la colectividad. ¿Sí? Y ese tipo de existencia nos ayuda a deconstruir la relación neurótica que establecemos con toda apariencia. ¿Cuál es la relación neurótica? La que se centra y finca en el apego y la aversión. ¿Sí? Entonces, la utilidad, si lo piensan, de esa designación botella de agua, pues surge relativa a circunstancias particulares, pero no puede hallarse en ninguna de las partes que comprenden a la botella, en la colección de parte de la botella, ni fuera de la botella. ¿Sí? Lo mismo puede decirse de lo que llamamos nuestro yo. Y esto es lo que pretendemos investigar a través de la aplicación de la atención sobre el cuerpo y la mente. ¿Y por qué tenemos que emprender esa investigación? Porque nosotros tenemos que arribar a esa conclusión, a ese entendimiento, pero lo tenemos que hacer dotados de absoluta certeza. Y esa certeza no emana sino de la investigación empírica, que es la que emprendemos a través de la investigación contemplativa. Buscas ese yo, y lo buscas desesperadamente, y lo buscas con el deseo de encontrarlo, pero no lo hallas. No existe. No ese yo. Y vuelvo a insistir, eso no quiere decir que tú no existes o que no existes del todo. Quiere decir que no existes así. Y ese es un descubrimiento maravilloso. Porque si existiéramos así, no podríamos vincular y relacionarnos con nadie. No podríamos cambiar y evolucionar. Nuestra existencia sería terrible, congelada y estática. ¿Se entiende eso? Entonces es el objetivo de este tipo de estrategia, de análisis o de exploración contemplativa. ¿Dónde está ese yo? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en las sensaciones? ¿En los sentimientos? ¿Está en los fenómenos mentales? ¿Está en la conciencia? ¿Dónde está ese yo? ¿No? Y la realidad es que, claro, me adelanto porque la idea es que hagamos esa exploración parte por parte, sección por sección, me adelanto, pero la
pero para poder señalar el objetivo de esta dieta, de esta aproximación introspectiva, pues decirles que cuando lo busco en todos estos lugares, no lo encuentro. Porque no está, nunca estuvo, no existe, ¿verdad? Así que defender y promover ese yo, fíjense qué maravilloso, tarde o temprano, consecuente de esta iniciativa de análisis introspectivo, se torna total y completamente inútil, total y completamente innecesario. ¿Y qué frescura aporta a la vida el no tener que defender y promover ese yo? ¿Sí? Es como hace un ratito, ¿no? Tenía una entrevista de televisión y llegaron ahí a Casa Tibet. Nunca había visto tanto equipo fuera de un estudio, ¿no? Me han hecho miles de entrevistas y todo tipo de filmaciones, pero nunca habían llegado con tanto equipo a Casa Tibet. Y llegó una locutora muy famosa a hacerme esta entrevista y me regocijaba enormemente me preguntaba esta locutora que me conoce desde hace muchos años y decía, ¿cómo puedes hacer estas entrevistas en este estado y condición de profunda relajación? Sí, me decía, me preguntaba. Inclusive dudaba, me decía, ¿que no te pones un poquito siquiera nervioso antes de la entrevista? Y decía, no, la realidad es que no. Y me decía, ¿y por qué? Y le traté de contestar, pero bueno, no es fácil, ¿no? Pero pensaba internamente, porque ya no tengo nada que probar y porque no tengo nada que defender, ¿sí? Porque a estas alturas de mi vida ya no tengo nada que defender y no tengo nada que probar, ¿sí? No tengo que promocionar ese yo. Y pensaba, qué alivio, porque la promoción y defensa de ese yo demanda toda tu energía, es exhaustiva, te mata, ¿sí? Por eso decía Turkugyen, ¿no? La promoción y defensa del yo, decía él, es una enfermedad progresiva y letal. La importancia personal, decía él, que adviene de la defensa y promoción de ese yo. La importancia personal es una enfermedad progresiva y mortal. Mata. ¿Entienden eso? Bien, pues esta es la lección de esta tarde, ¿ok? Vinculada a la aplicación de la atención sobre el cuerpo. Les recuerdo rápidamente, acabo de impartir este fin de semana el curso introductorio de Casa Tibet en pos de la felicidad genuina y el curso intermedio que sucede al curso básico generalmente un mes. Damos como este tiempo, bueno, siempre es con la fantasiosa esperanza de que la gente reflexione durante ese mes, ¿verdad? Pero bueno, tendremos el curso intermedio, Liberación en la Palma de la Mano, nuestro seminario de introducción a la meditación el próximo sábado 2 y domingo 3 de septiembre. También puede operar como un curso introductorio por si conocen a alguien que pueda participar y beneficiarse del mismo. Y les recuerdo que en el mes de septiembre va a estar con nosotros el venerable Anyen Rinpoche. El día miércoles 6 va a dar la conferencia Los 4 Dharmas de Gampopa, que es una instrucción muy hermosa de los principios más succintos y esenciales del Dharma. Y el fin de semana, del viernes 8 al domingo 10 de septiembre, en nuestro centro de retiro en Avándaro, va a impartir el empoderamiento del Buda de la medicina de Sanje Menla y la instrucción en torno a esa práctica de meditación, ¿ok? Que es muy también relevante e importante dentro del sendero del diamante en general. Bueno, pues dediquemos el mérito y así deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres.
Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras distintas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres, sin excepción, puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente de sabiduría, bondad y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewa de nyodo dana mazan de juju nedu ate chamado pade sala kupasho. Chanchob senjo rinpoche ma kiepana cheju jike panyampa me payan kung ne kung du pawasho. Om ahum benze guru pema sedi hum. Om ahum. Y en especial dediquen estos días el mérito por las gentes que sufren por tragedias naturales. Hay tantas hoy en el mundo consecuentes del calentamiento global y del negativo impacto que los seres humanos pues tenemos sobre nuestro medio ambiente. Muchas gracias, nos veremos, espero, si da el karma para ello y la vida, la semana próxima. Gracias.